Imagina descubrir, tras la muerte de tu marido, que llevaba una doble vida, y que tú fuiste la gran excluida. Me llamo Elena, y lo que encontré en esa casa del lago no solo rompió mi pasado, también cambió mi futuro para siempre. Me llamo Elena, tengo 45 años y vivo en Oviedo. Durante los últimos 20 años, mi vida fue predecible, ordenada y silenciosa. Casada con Andrés, un hombre meticuloso, reservado, con una idea muy clara de cómo debía funcionar su mundo. Y dentro de ese mundo, yo tenía un lugar, pero no una voz. Todo cambió hace 3 meses cuando me llamaron desde el hospital. Andrés había muerto de un infarto, repentino, solo, en la casa del lago. Era esa misma casa a la que jamás me permitió ir. Recuerdo que colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando un punto fijo en la pared. No sentí rabia ni tristeza. Era otra cosa. Una especie de vacío seco. Algo parecido al silencio. No el de afuera, el mío. El que llevaba guardando durante años. El funeral fue rápido, discreto, cómodo. Las condolencias llegaron sin emoción. Mis lágrimas no eran por él. Eran por mí, por todo lo que aguanté en silencio, por cada vez que me calé para no molestar. Por las veces que propuse algo y obtuve como respuesta una mirada indiferente o una frase cortante. No es el momento. Eso no es para ti. Andrés era ese tipo de hombre que jamás levanta la voz, pero te corta las alas con frases suaves y manos firmes. Durante 2 décadas, no trabajé porque él decía que no era necesario. Yo me encargo, repetía, pero eso significaba que todo giraba a su alrededor. Yo no decidía qué coche conducir, ni cuándo podía visitar a mi hermana, ni siquiera qué libros leer. Él lo envolvía todo con una capa de preocupación aparente, pero era control, sutil, constante, asfixiante. La casa del lago era un tema intocable. Desde antes de casarnos, Andrés dejó claro que era su espacio personal. La había heredado de un tío. Y desde entonces se convirtió en su escapada de fin de semana. Iba solo, siempre. Decía que era para pescar, para desconectar, para pensar. Un lugar para hombres, solía bromear. Al principio protesté, con el tiempo dejé de hackerlo, para que discutir con alguien que siempre tiene una excusa lista. Durante años, los viernes por la tarde se marchaba sin prisa, con su maleta ordenada y su agenda cerrada. Volvía los domingos por la noche, o a veces el lunes temprano, con el mismo gesto impenetrable. Nunca me habló de lo que hacía allí. Yo aprendí a no preguntar. Él vivía una vida dentro de otra, y yo estaba atrapada en la parte que no importaba. Después del entierro, decidí empezar a vaciar la casa. Necesitaba deshacerme de todo lo que oliera a la rutina. Esa sensación de estar atrapada sin barrotes visibles. Revisando papeles, encontré la documentación de la casa del lago. Escrituras, facturas, pagos de mantenimiento, todo a su nombre, todo en orden, todo perfectamente escondido durante años. Ese papel en mis manos no era solo un documento. Era la prueba de lo poco que sabía sobre el hombre con el que viví media vida. Durante varios días consideré vender la propiedad sin verla. No quería más recuerdos. No quería quedarme con nada que representara su control. Pero algo me frenó. No era curiosidad. Era necesidad. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que tanto me oculto. No por él, por mí. Así que una mañana antes del amanecer metí en el coche una mochila con agua, algo de comida, una libreta y una llave vieja que había encontrado en su cajón. No sabía si abría esa casa, pero era todo lo que tenía. Conducir hasta allí fue como avanzar hacia algo que llevaba años esperando. El camino era estrecho, rodeado de árboles y curvas quebradas. A medida que me acercaba, el aire parecía más espeso, como si el lugar supiera que estaba rompiendo una norma no escrita. Cuando finalmente vi el portón oxidado al final del camino, apagué el motor y me quedé sentada un momento. Respiré hondo. Estaba sola. Y sin embargo, no me sentía intrusa. Sentía que, por primera vez, ese espacio me pertenecía. O al menos, que tenía derecho a estar allí. No sabía lo que iba a encontrar, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Ya no iba a calarme más. Al llegar, lo primero que me sorprendió fue el silencio. No el silencio del bosque, sino uno más denso. Vivo. Me bajé del coche con la llave en la mano, sin saber si iba a funcionar. Me acerqué al portón. Oxidado, pesado, empujé con fuerza y se dio con un chirrido áspero. El sendero estaba limpio. El césped recortado, había huellas recientes en la tierra, marcas de neumáticos, incluso restos de basura recogida. No parecía una casa quebrada. Era evidente que alguien la usaba.
Andrés había muerto hace menos de 2 semanas. ¿Quién había estado aquí desde entonces? Avance con cautela, la entró sin dificultad. Guiero, la puerta se abrió. No sabía qué esperaba ver, pero no era eso. Dentro no había polvo ni abandono. Había olor a comida reciente. Una lámpara encendida, un cesto con juguetes infantiles al lado de una chimenea encendida. Ropa tendida en el patio trasero. Una bicicleta pequeña apoyada junto a la pared. Todo hablaba de una rutina viva constante. Mi primer impulso fue retroceder. Aquello no era un refugio masculino, ni un escondite esporádico. Era un hogar habitual. Yo nunca había estado allí. Di un paso al frente. Sentía una mezcla de miedo y determinación. Ya no podía dar marcha atrás. Crucé el umbral despacio, casi conteniendo la respiración. Escuché pasos. Luego, una voz femenina, natural como si no fuera raro que alguien estuviera allí. Andrés, no responda. La voz no me buscaba a mí. Y eso lo entendí de inmediato. Me acerqué a la puerta interior y toqué suavemente. Se hizo un breve silencio y luego alguien se acercó. Cuando se abrió la puerta, me encontré frente a una joven. Tenía el rostro tenso, el cuerpo rígido. Embarazada, muy embarazada. Su reacción fue inmediata. Retrocedió un paso y me miró con cautela. ¿Quién eres? Pregunto, sin alzar la voz. Soy Elena, la esposa de Andrés. Ese momento fue definitivo. No hubo gritos ni negaciones, solo la transformación total de su expresión. Abrió más la puerta, en silencio, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré despacio, sentía las piernas rígidas. El interior confirmaba todo, era una casa vivida por alguien más. Por ellos, me senté sin decir nada. Ella también. Pasaron segundos eternos hasta que rompió el silencio. Me llamo Clara. Estoy esperando su giro. No supe cómo reaccionar. No grité, no lloré. Tampoco negué nada. Solo asentí como si lo hubiera sabido desde siempre. Y de algún modo, era verdad, no esa parte exacta, pero sí la sensación de que Andrés tenía otra vida. Algo paralelo. Algo prohibido. Clara siguió hablando. Entre pausas y lágrimas me fue contando todo. Llevaba 5 años con el hombre. Lo conoció en una cafetería donde trabajaba. Él le dijo que estaba separado. Que su matrimonio había terminado hace tiempo, que vivía solo. Le hablaba poco de su pasado, le dijo que la casa era de él y que la había remodelado para vivir allí de forma más tranquila. Clara no tenía familia cercana. Había perdido a sus padres joven. Había confiado en Andrés. Me mostró mensajes, fotos, incluso documentos que él le había dado para justificar que aún no podían casarse. Le prometía que pronto todo sería oficial. Yo escuchaba en silencio, no quería interrumpirla, quería entenderlo todo. Andrés había dividido su vida durante años. Una semana conmigo, otra con ella. 2 calendarios distintos, 2 versiones de sí mismo. Nos había mantenido separadas, ocultas, sin que ninguna sospechara del todo. Pero lo más doloroso no era la traición, era la certeza de que él había construido otra vida mientras me dejaba a mí en pausa. Clara no era culpable, lo comprendí al verla. También había sido manipulada, engañada, convertida en parte de un juego donde solo Andrés conocía las reglas. Pasamos horas hablando. Ella lloraba, yo temblaba. Ninguna entendía del todo lo que estaba pasando, las piezas no encajaban aún. Pero el rompecabezas ya mostraba una imagen cruel. Andrés había llevado una doble vida, completa. Con planes, mentiras y una historia que parecía de ficción. Clara me preguntó si sabía algo de la cuenta bancaria secreta. Negué. Me contó que había descubierto hace poco que Andrés tenía otra tarjeta, otro correo, otra vida digital. Que empezó a sospechar cuando notó inconsistencias en los horarios. Llamadas a números desconocidos. Días en los que él se mostraba nervioso. Nunca se lo dijo porque no quería perderlo. Porque estaba embarazada. Porque quería creerle. Yo conocía esa sensación. También yo me quedé en silencio muchas veces para no perder lo poco que creía tener. La tarde cayó sin que nos diéramos cuenta. Clara me ofreció quedarme a dormir. Rechacé la propuesta. No era mi casa, no aún. Le dije que hablaríamos más adelante. Que ninguna tenía la culpa, pero sí la responsabilidad de decidir que era hora. Cuando sale la noche era espesa, pero dentro de mí algo se había roto. Y también algo se había liberado. Durante los días siguientes no dormí bien. Me despertaba en mitad de la noche con la cabeza llena de imágenes que no terminaban de encajar. El rostro de Clara, la bicicleta, la ropa tendida, las palabras de Andrés,
de años atrás, cuando decía que necesitaba desconectar los fines de semana. Todo volvía de golpe, con un sentido nuevo y amargo. No sentía celos. Sentía traición, no por el engaño amoroso, sino por la manipulación sistemática. Andrés no improvisó, construyó todo con precisión, me hizo invisible en su vida real y al mismo tiempo le vendió a Clara la imagen de un hombre entregado. No dejó cabos sueltos. O eso cree el Pau hace horas revisando sus cuentas, su correo, sus papeles. Empecé a no dar movimientos extraños, transferencias a una cuenta desconocida, gastos en efectivo, compras duplicadas. Una factura en concreto me llamó la atención. Pagos mensuales a una empresa de mantenimiento domiciliario, a nombre de un tal Ramiro Valdés. No conocía a nadie con ese nombre. Busqué en su móvil antiguo, el que había guardado en el fondo del armario, y allí encontré una serie de mensajes, todos con Ramiro. Pero no era un jardinero ni un fontanero. Era un gestor de propiedades. Andrés tenía otra casa. No lo comenté con Clara al principio. Quería confirmar que no estaba equivocada. Llamé al número que figuraba en la factura. Fingí ser una clienta interesada en servicios. El hombre respondió con seguridad. Le pregunté si conocía a Andrés. Dijo que sí, que le elevaba el piso de Guillón desde hace años. El golpe fue seco. Otro inmueble, otra vida más. Empecé a entender que lo que yo pensaba que era su refugio, esa casa del lago, era solo una pieza. Andrés había diversificado su vida. Había tejido una red de realidades paralelas para moverse sin ser descubierto. ¿Con qué fin? ¿Acaso tenía una tercera mujer? Decidí contarle a Clara todo lo que había averiguado. Se quedó en silencio al escucharme. Después me confesó algo que me dejó helada. Hacía poco había encontrado en su coche una pulsera infantil con el nombre Lucas. Andrés nunca le habló de ningún niño. Ella creyó que era un regalo que había comprado para un familiar. Ahora pensaba lo mismo que yo. Andrés tenía un hijo con otra mujer. Decidimos actuar juntas, no por venganza, sino por verdad. Clara tenía derecho a saber con quién había compartido su vida. Yo también. Localizamos la dirección del piso de Guillón. Estaba en un barrio residencial discreto. Llamamos a la puerta sin saber qué esperar. Abrió una mujer de unos 30 y pocos. Nos miró con confusión. Le preguntamos por Andrés. Al oír su nombre, se quedó inmóvil. Luego nos hizo pasar. No nos sorprendió saber que se llamaba Nuria y que también llevaba años con él. Lo que sí nos dejó sin habla fue lo que nos mostró. Fotos de un niño de unos 4 años. Su hijo de Andrés. Había estado criando a un niño en otra ciudad mientras mantenía 2 relaciones más, con horarios cruzados, regalos duplicados, historias bien diseñadas. Lo peor no fue eso, fue que Nuria tampoco sabía que él había muerto. Aún lo esperaba para cenar esa noche. Cuando le dimos la noticia rompió a llorar. No por amor, sino por la traición. No entendía nada, no sabía quién era realmente el hombre que había compartido su cama. Igual que nosotras. Esa noche las 3 nos sentamos en silencio. Éramos desconocidas, unidas por el mismo engaño. Cada una tenía una versión diferente de Andrés. Ninguna real. Y lo más triste, no había forma de saber cuál era la verdadera. Regresé a Oviedo con una sensación nueva. Ya no había espacio para la culpa. Andrés no había sido una víctima de la muerte repentina. Había vivido como quiso, engañando a todos. Ahora su mentira se desmoronaba, pero nos dejaba a nosotras en medio de los restos. Volví a la casa del lago por última vez. Quería cerrar esa etapa. Encontré en uno de los cajones una carta sin abrir, dirigida a mi verdadero hogar. No tenía fecha, no tenía destinatario claro. La hebra era un escrito confuso, lleno de frases sin terminar. Pedía perdón, hablaba de errores, decía que pronto todo saldría a la luz, que ya no podía sostener esa vida doble, o triple, demasiado tarde. Esa carta no borraba lo vivido. No era redención. Era una confesión inútil. Un intento de arreglar lo que él mismo había destruido. Salí sin mirar atrás, ya no me quedaba nada por descubrir. Después del encuentro con Nuria todo cambió. Ya no éramos 2 mujeres traicionadas. Éramos 3. 3 vidas manipuladas por el mismo hombre que había elevado el engaño más ala de lo imaginable. Andrés no solo había mentido. Había organizado su existencia como un rompecabezas en el que ninguna pieza encajaba con otra. Durante días compartimos información, fechas, mensajes, cuentas bancarias. Descubrimos que Andrés mantenía 3 agendas, 3 correos distintos,
Tarjetas duplicadas y un sistema de comunicación fragmentado para que ninguna de nosotras pudiera detectar coincidencias. Incluso había usado alias distintos en algunos contratos. Ramiro Valdés. Era uno, pero también figuraba como Luis Arias. En otras cuestiones. La pregunta era, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Qué ganaba exactamente? No había dinero oculto. Las cuentas estaban ajustadas. Nada indicaba que tuviera una fortuna secreta ni negocios ocultos. Lo que había era desorden, deudas pequeñas en distintos bancos, créditos personales solicitados y nombres falsos. Andrés no vivía con lujos, pero mantenía 3 hogares funcionando, cada uno con lo mínimo necesario para parecer estable. Era como si llevar esa doble o triple vida fuera en sí misma su propósito. Intente recordar conversaciones, momentos, cualquier señal. Todo lo que antes parecía insignificante ahora tenía un sentido siniestro. Sus ausencias los días festivos, sus respuestas evasivas, su costumbre de apagar el teléfono por las noches para descansar. Nunca quise mirar demasiado. Me convencí de que su frialdad era parte de su carácter. Lo justifique, como muchas. Pero lo que más me perturbaba no era su capacidad de mentir. Era su frialdad. ¿Cómo pudo mirar a Clara a los ojos y hablarle de futuro mío, sabiendo que tenía un hijo con otra? ¿Cómo pudo pasar noches conmigo mientras ocultaba 3 vidas paralelas? ¿Y cómo planeaba mantener todo eso sin que ninguna de nosotras se enterara jamás? Decidí acudir a un abogado, no para litigar por bienes, nada de lo que tenía me interesaba, sino para entender qué obligaciones o derechos tenía respecto a las otras mujeres y al hijo de Andrés. El abogado fue claro: legalmente, yo seguía siendo la única esposa. Todo lo demás eran relaciones no formalizadas. Clara y Nuria no tenían reconocimiento legal, ni su hijo. Pero esa frialdad judicial no coincidía con la realidad moral. Me costaba asumirlo, pero ese niño era hijo de mi esposo, y aunque no lo conocí en vida, existía. No tenía la culpa de nada. Ni Nuria, lo que Andrés nos hizo no podía deshacerse, pero lo que hiciéramos después, sí podía marcar una diferencia. Hablé con Clara y Nuria, les propuse hacer algo que ni yo misma creí posible: repartir la gerencia de forma equitativa, aun cuando la ley no lo exigía. No por bondad, no por redención, sino por cerrar el ciclo de mentiras con algo parecido a justicia. Ellas aceptaron. No hubo reproches entre nosotras, solo cansancio, una necesidad compartida de cerrar esa etapa sin convertirnos en víctimas eternas. Decidimos vender la casa del lago, la de Guillón y los pocos bienes que Andrés tenía a su nombre. Dividimos todo en 3 partes iguales. No fue fácil, ni emocionalmente ni en lo práctico. Pero lo hicimos. Clara tuvo a su bebé un mes después. Me llamó para decirme que lo había nombrado Álvaro, un nombre que no tenía nada que ver con Andrés. Quería que su hijo creciera libre de la sombra de su padre. Lo entendí, le prometí que si algún día necesitaba algo, yo estaría disponible, no como figura materna, pero sí como alguien que también fue engañada y que decidió no perpetuar el daño. Nuria se mudó a otra ciudad. Quería empezar de cero. Me escribió una carta breve, agradeciéndome por no haberla enfrentado con odio. Me confesó que lo amo, que pensó en casarse con él, que incluso hablaron de tener otro hijo. No sabía cómo iba a reconstruirse, pero lo intentaría. Y yo por primera vez en años sentí algo parecido a libertad, no porque se hiciera justicia, no porque todo tuviera sentido, sino porque ya no tenía que justificar a nadie. Ya no tenía que explicarme a mí misma lo que aguante, lo que permití, lo que ignore. Decidí no volver a casarme, no por miedo, sino porque había recuperado algo más importante: mi autonomía. Empecé a estudiar. Encontré un trabajo en una librería. Me sentía útil, independiente. Mi vida ya no giraba alrededor de otro. No necesitaba permiso para hablar, para decidir, para existir. Un día me llamaron del ayuntamiento. Me dijeron que la casa del lago había sido valorada por encima de lo previsto. Preguntaron si quería comprarla en sociedad con otras personas interesadas. Dudé, pero dije que no. Esa casa había sido el símbolo de su mentira. Pero ya no era parte de mi vida.